Buen día tenga cada uno de ustedes. Pues vamos a hablar de un tema que tanto en empresas como instituciones, ya sean de salud, educación y demás, es tema muy primordial para mantener un flujo estable en cuanto a rendimiento, en cuanto a resultados satisfactorios, en cuanto a encontrar debilidades y venir y eliminarlas totalmente o de alguna manera ir superándonos cada vez. En este caso sería la capacitación. Bueno, tomando como referencia lo que sería nuestro libro de Chiavaneto, tendríamos que venir y empezar por definir qué es la capacitación. Y pues el concepto de capacitación, pues según en los autores o dependiendo del contexto, pues puede tener varias eh, concepciones, pero en este caso pues la vamos a definir como la situación en la cual unas personas dicen que la persona debe de adecuarse y desarrollar ciertas capacidades dependiendo de la organización que esté y en el puesto que esté ubicado. Eso quiere decir que va a depender mucho del rol en el que esté, la capacidad de ellos que deban de demostrar o que deba de ser pulida. Y si bien es cierto, ya sabemos que es la forma en la cual debemos de desarrollarnos en cualquier organización y en cualquier puesto, pues también tendríamos que verlo desde otros tipos de puntos de vista. En este caso también tenemos la definición que nos dice que es el proceso para desarrollar cualidades del recursos o de los recursos humanos, preparados para que sean más productivos y contribuyan mejor a los objetivos de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de repente hay un puesto en el cual en este caso serían los de recursos humanos y los de recursos humanos pues tienen que tener un amplio criterio y saber cómo van a manejar a las demás personas que son el talento humano. También tenemos la definición que nos dice que es el proceso de enseñar a los nuevos empleados las habilidades básicas que necesitan desempeñar en su trabajo. Bueno, yo creo que si lo adecuamos al contexto guatemalteco en algunas empresas, pues lo vemos al ingresar a alguna empresa como por ejemplo el pollo granjero que lo hace, ¿verdad? Y es más, identifica a su nuevo empleado les pone playeras o algún tipo de atuendo en el que dice disculpe la demora o los inconvenientes, estoy en proceso para atenderle mejor. O sea, tenemos esas ciertas referencias. También tenemos el otro concepto o definición que dice que es el proceso que nos ayuda a modificar comportamientos para que todos los objetivos se alcancen en una organización. Esto quiere decir que también que todo lo que se hace como modificación es para que se relacionen ciertas situaciones como capacidades y habilidades, ¿verdad? Que todo eso que se vaya a desarrollar pues pueda venir y satisfacer las exigencias de algún puesto. Bueno, también hay ciertas situaciones como que tendríamos que diferenciar entre lo que es una capacitación y lo que es el desarrollo de las personas. Cuando hablamos de situaciones como tales, tenemos que darnos cuenta que en algún momento, pues por ejemplo, se enfoca bastante la capacitación en el presente, en la actualidad y pretende mejorar actividades y las competencias, mientras que el desarrollo en general solo se enfoca en qué puestos ocuparán, qué van a hacer a futuro y demás. Qué gran importancia entre ello, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que si no ubicamos bien nuestro presente, pues posiblemente no hay un mejor futuro y por ende no hay un puesto. Entonces, si no se tiene todas esas situaciones, pues no tiene algún sentido como tal. ¿Cuál es el enfoque de la capacitación? Cuando hablamos de enfoques tenemos que ver hacia qué guías, hacia dónde mira, hacia dónde va, por qué tiene una razón de ser. Entonces, pues se dice que el enfoque sería que tiene que ocuparse de la información, de las habilidades, de las actitudes y los conceptos. Esto para que se desarrolle todo lo que la organización desea tener y que tenga a esa persona competentemente hablando. Cuando hablamos de una capacitación tenemos que saber que fue algo que se estableció para que con anterioridad, eh, obviamente mediante un diagnóstico, para que todo eso que fuera lo que nosotros necesitáramos, pues diera éxito como tal.
En este caso, pues tenemos que tener en cuenta que que todo esto pues se denomina como competencia, y pues nuestras competencias pueden verse de dos formas realmente. En este caso, pues son en las áreas en las que se divide, y que serían en áreas de la organización, en competencias individuales, al nivel organizacional, divisional o individual. Se definen de forma clara y objetiva. En este sentido, para que todo lo que nosotros tengamos establecidos en un programa para darle a las personas que deseamos capacitar, pues sea completamente íntegro, y que el personal pues no sea de alguna manera desfasado. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando se hace una capacitación regularmente, no solo va dirigido a una persona, sino a las personas que lo rodean, para que todo gire armoniosamente. Tiene un proceso, el proceso de capacitación. Y ese proceso pues está dividido en 4 ramas, 4 subfases, la cual sería el diagnóstico, que sería como que ser un estudio previo para ver qué debe de satisfacerse en presente, en pasado y futuro. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que mucho de lo que se hizo anteriormente repercutió en un presente, digamos, en un proceso organizacional, y en un futuro puede afectar de una manera mucho más grande. Entonces, para eso es que sirve realmente el diagnóstico. En un diseño que sirve para preparar el proyecto o programa de capacitación para atender las necesidades diagnosticadas. Por ejemplo, hacer una capacitación no solamente es venir y decir, bueno, aquel tiene debilidades con los números, enseñémosle a sumar, ¿no? Entonces, tendríamos que venir y decir, bueno, él tiene dificultades con los números, veamos por qué. A veces resulta que esto es muy importante, puesto de que muchas de las debilidades que nosotros tenemos, el personal en sí tiene, se dan por cuestiones ajenas a lo que sería la cognición, sino porque, por ejemplo, afectan cuestiones de fuera del entorno laboral, que sí tienen que ver y repercuten. Entonces creo que aquí es muy importante eso. La implantación es ejecutar y dirigir el programa de capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está el programa, pero hay que implementarlo, que sea constante, que sea dirigido por una persona capacitada, una persona que sí sepa cómo dar estas situaciones y que la cumpla al 100%. Y como todas situaciones, cuando hablamos anteriormente de la evaluación de desempeño, también aquí hay una evaluación que debe de realizarse después de haber hecho la capacitación, para ver si nuestros resultados fueron los que nosotros deseábamos. Se dice que la capacitación es un proceso cíclico y que pasa por 4 etapas. Cuando hablamos de cíclico es que se repite. Cuando hablamos de capacitación se piensa de que todo debe de ser positivo para que genere resultados positivos. Pero en este caso, si resulta que todo lo que se ha estado haciendo por capacitación no es algo bueno, entonces va a seguir generando resultados negativos, y por ende se va a seguir repitiendo este círculo y no vamos a llegar a nada. Tenemos que tomar en cuenta de que yo les decía exactamente esto, de que realmente la capacitación no debe de tomarse como un círculo vicioso, algo que nos deje mal otra vez, porque si la capacitación, lejos de apoyar, viene a dar más brechas o más huecos argumentales para fortalecer algo, no tiene ningún sentido. En este caso, pues tenemos que tomar en cuenta de que estamos en tiempos en los cuales todo ha ido innovando, y de repente nuestra capacitación que se ha ido trayendo durante mucho tiempo, pues fue dirigida a personas de los años 80 y 90, como lo que pasa con modelos educativos que todavía se están manejando cosas que ya no deberían de manejarse, y por ende pues no puede avanzarse. En este caso, pues la innovación como tal es algo que debe de estar presente dentro de los programas de capacitación. Por eso es que aquí mismo vemos nosotros que la capacitación se puede dar por medio de cuestiones electrónicas como teléfonos, televisiones, internet y demás. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cabe destacarlo en esta parte para que no tomemos a un lado el hecho de que se pueda innovar a través de que se pueda capacitar a través de la innovación.
Bueno, tenemos estas 4 etapas que son las que nos dicen ciertas situaciones de la capacitación. Por ejemplo, tenemos que la capacitación es una transmisión de información que también sirve para desarrollar habilidades, que también sirve para desarrollar actitudes y sirve para desarrollar conceptos. Cuando decimos transmisión de información es venir y ampliar el conocimiento que tengan las personas sobre algunas cuestiones de la organización, por ejemplo el modo de trabajar, las reglas que hay dentro, las directrices, reglamentos, modo de convivencia, relaciones entre empleado y jefe, por decirlo así, en el caso de cuando hay jefes de áreas, o en este caso las relaciones que hay entre empleado y los clientes finales. Cuando decimos desarrollar habilidades es para mejorar las habilidades y destrezas. Pues esto viene y nos dicta que debe de haber una situación en la cual uno debe de tener ciertas habilidades para venir y manejar ciertas situaciones. Cuando lo planteamos de esta forma, por ejemplo, en el ámbito empresarial, por ejemplo, en una oficina en la cual esté encargada de la del mantenimiento de software, pues obviamente tiene que ser una persona capacitada que tenga conocimientos de programación o algo. O cuando nos dirigimos al área de bodega y se tenga que manejar equipo como tal, pero equipo de trabajo pesado, como se le dice, pues una persona que pueda operar maquinaria. Cuando decimos en desarrollar actitudes, generalmente desarrollar actitudes no es como que venir y decir le voy a poner esto a él, no, sino que vamos a venir y cambiar ciertas situaciones que hay. Por ejemplo, decirle al empleado, mire amigo, usted lo estaba haciendo su trabajo de esta forma y por eso se tarda tanto. Entonces mejor hágalo de esta forma y se va a tardar menos, va a hacer menos trabajo y tanto, y usted va a poder avanzar más. Esa es una forma de venir y decirles sugestivamente a ellos que hay formas de hacer las cosas mejor y pues esto pueda hacer las situaciones así. Y también que esto venga y por ejemplo, si esta persona pues cuando llegaba un cliente a X lugar, por ejemplo, cuando lo hacemos en términos empresariales y demás, llegara alguien y le dijera buenos días y ella decía, ¿qué necesita? O sea, ¿qué diferencia a que después de que se le diga, miren, primero se saluda, llegue alguien y diga, buenos días, sí, buenos días, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué necesita? O sea, ya hay un cambio, ¿verdad? Desarrollar conceptos. En este punto, pues lo que tenemos que tomar en cuenta es que se debe de venir y generar ideas y conceptos que ayuden a desarrollar más situaciones, o sea, que no se quede solo ahí, que diga, bueno, si yo soy el encargado de esto, ¿qué pasa si sé hacer esto? O me involucro en otras situaciones con el fin de saber más. ¿Quién quita? Como dicen muchas personas, así funciona jerárquicamente y las personas van ascendiendo. Asimismo, pues tenemos esto, ¿verdad? Que en términos empresariales, pues nos dice realmente cómo podemos desglosarlo de alguna manera un poco más específica. Si bien es cierto el libro es dirigido a ciertas cuestiones empresariales, pues no es obstante a que pueda ser utilizable en cuestiones educacionales también. Por ejemplo, tenemos el diagnóstico de la situación, que era lo primero que decíamos, en este caso necesidades por satisfacer, que pueden ser los objetivos de la organización, la competencia necesaria, los problemas de producción, los problemas personales, de personal que diga, resultados de la evaluación del desempeño. La decisión en cuanto a la estrategia, diseño de la capacitación. Aquí, en este caso, pues ya tenemos la situación de que nos dice qué vamos a hacer durante la capacitación y hacia quién va dirigido. Por eso es que tiene establecido a quién capacitar, a cómo capacitar, en qué capacitar, en dónde capacitar, para cuándo capacitar. Conducción de la capacitación. Esto nos dice que el programa de capacitación pues va a ser implementado por quienes. En este caso pues puede ser por un gerente en línea, de asesoría de recursos humanos, por ambos o por terceros. Cuando decimos terceros hablamos de gente que es ajena a esto, pero pues puede ser un buen conducto o conductor de esta capacitación que necesita X empresa o X institución. Y la evaluación de los resultados,
que en este caso pues lejos de ser solo evaluación también tiene el apartado de control. Cuando hablamos de control pues tenemos que tomar en cuenta de que toma en estos aspectos como el monitoreo del proceso para saber cómo vamos avanzando y demás, y ver si en algún momento se estropea eso y decir, bueno, un momento aquí, ¿qué pasó? Vamos a ver qué se hace. La evaluación y medición de los resultados para ver cómo vamos avanzando, y la comparación que se hace con la situación anterior, si en el tiempo establecido, en el tiempo ya pasado, pues se logra encontrar si se ha superado o se ha hecho un retroceso y demás. Y el análisis de los costos y beneficios, si todo lo que se hizo pues valió la pena mediante el recurso también utilizado y qué beneficio nos dejó. Un diagnóstico de las necesidades de capacitación, que era lo que ahorita yo les definía de alguna manera. Vamos a darle unos pincelazos mucho más grandes para que se pueda entender qué es cada una de estas situaciones. Esta es la primera etapa de cuando se hace un diagnóstico para las necesidades de la capacitación. ¿Cómo se hace este diagnóstico de capacitación? Pues este diagnóstico se logra mediante auditorías, inventarios y demás, para ver qué es lo que hace falta, ver qué es lo que realmente es lo que está pasando. No necesariamente lo que se ve a primeras es lo necesario que se deba de pulir, sino que debe de tener una investigación como tal desde el pasado para ver por qué llegamos a este punto. Entonces, el diagnóstico de las necesidades de capacitación no es algo que se genere en el momento, sino que debe de ser investigado para ver cuánto tiempo llevó para estar en el estado en el cual se necesita mejorar, y así encontrar una alternativa viable para ver qué se puede hacer. Cuando hablamos de los tipos de capacitación, pues estamos hablando del tipo de capacitación en su forma, ya sea presencial o semipresencial o totalmente en línea. Ella pues puede llevarse por medios electrónicos, por televisión, porque aún existen las capacitaciones así, ¿verdad? Que son asincrónicas. Pueden ser por teléfono, inclusive por medio de computadoras y demás. También tiene que tomarse en cuenta que para darse este tipo de capacitación también hay técnicas en las cuales, por ejemplo, siempre hay un instructor, ya sea que sea en tiempo real o en tiempo o asincrónico, como se dice, pero debe de haber una inducción como tal. Todo esto para resaltar el hecho de que realmente las capacitaciones se pueden lograr dependiendo de las situaciones. Por ejemplo, se dan mucho en las instituciones que son ya macroempresas, de que muchos de sus capacitadores lo hacen mediante el home office. El home office que es establecido a través de ciertas estrategias como por técnicas o instrumentos como lo son el Zoom, el Google Meet, o hasta el mismo WhatsApp Messenger, que ya permite hacer estas situaciones. ¿Qué técnicas de capacitación son las más utilizadas? Está la técnica en clase, la técnica en lectura y la técnica que se utiliza comúnmente, que es programada. La más utilizada es la técnica de la lectura, ¿verdad? Donde hay una autoformación por medio de la comprensión lectora. Muy importante esto, puesto de que no todas las personas entienden lo que leen, entonces tiene que hacerse ese parteaguas, ¿verdad? De que, por ejemplo, para eso un ejemplo muy claro son los manuales de uso de algunas situaciones. Si nosotros no venimos y comprendemos lo que hacemos, por gusto sería el manual, ¿verdad? Entonces no tendría una razón de ser. La técnica en clase, que creo que es la que es más funcional en entornos como por ejemplo en Guatemala, en el cual siempre hay un instructor, un profesor, un director, un supervisor o alguien diciéndonos qué va a hacer, y la otra que es la programada, que se da cada cierto tiempo y demás. Yo creo que eso es en el ámbito educacional se da mucho, por ejemplo, como cuando el Ministerio de Educación opta por implementar una plataforma nueva para hacer lo que es la estadística inicial o final, y así puedan venir y los demás docentes hacer todo esto. Importante, por ejemplo, las capacitaciones como en este sentido pues han permitido que el maestro como tal pueda llevar el proceso más fácil y tener ciertas situaciones más eficientes. Por ejemplo, en lo que se da en las plataformas como en el CIRE,
en el cual pues todo se lleva a un registro como tal y demás, y al final cuando usted quiere hacer su estadística final pues ya tiene certificados, cuadros PRIM, en el caso de los grados que son por graduación pues ya tenerlos finalmente ya con un diploma y demás. Entonces ahí nos damos cuenta que la innovación y la capacitación van de la mano. En el caso de lo que sería la evaluación del programa de capacitación, pues aquí ya se toma bastante en cuenta todas las situaciones que se pudieron dar durante lo que ya establecimos, de lo que ya desarrollamos y demás, y si dio un producto positivo o negativo. Realmente la evaluación dentro de una capacitación debe de ser algo indispensable para saber si la forma en la que nosotros hicimos todo el programa de capacitación surtió algún efecto. Lastimosamente en el contexto guatemalteco mucho de esto no se realiza, simple y sencillamente solo se ejecuta el programa y pues no llega a mayor cosa y no hay una situación que rinda ya el porcentaje de adecuación. Yo creo que si algo nos ha dejado ya este capítulo bien establecido es de que cada paso es muy indispensable y necesario para pulir todas las necesidades que necesita una organización. Por ejemplo, en este caso pues yo lo voy a definir de esta forma. Si realmente las capacitaciones no llegan a una escuela como tal para saber cómo son las situaciones que se deben de manejar, habría un descontrol total. Si no, veamos el caso de cómo se manejan las creaciones de las OPFs, veamos cómo se ven las situaciones de cuando hay documentos administrativos nuevos, como cuando se implementan PRAFORS nuevos, documentos de cuestiones de plataformas del CIRE y demás. Entonces, todo eso es lo que nos lleva al final de al cabo a un proceso que debe de ser fallido. Para eso es que existe también la evaluación de esto, ¿verdad? Para saber realmente si se cumplió con todo lo que era necesario. Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo y a grandes rasgos, ¿verdad? Puesto de que preferí tomar los puntos esenciales que iban involucrados en todo este capítulo y espero que les sirva bastante. Un gran abrazo y pasen feliz día.